¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hacer la demostración de lo que es el add-on de contabilidad electrónica. Primeramente, como podemos ver, ya ingresamos con nuestro usuario de SAP. La primera etapa o la primera parte del add-on es que nos agrega unos menús al menú de finanzas. Si nos vamos al menú de finanzas, en la parte de abajo podemos observar el menú de contabilidad electrónica. Dentro de este menú de contabilidad electrónica tenemos dos opciones, que es la parte de catálogos y la generación de los XMLs. La primera parte es la actualización del plan de cuentas. Para eso nos vamos a lo que son los catálogos. Y aquí tenemos nuestras dos opciones, extraer el plan de cuentas y actualizar el plan de cuentas. Lo primero que tenemos que hacer es extraer el plan de cuentas, esto para generar las agrupaciones y las naturalezas de nuestras cuentas. ¿Sí? Como podemos ver en la ventana, nos aparece una vista previa de todas las cuentas de nuestro catálogo. Lo que tenemos que hacer es hacer clic en el botón de exportar. Nos pide una ruta donde vamos a exportar nuestro catálogo de cuentas. Y le damos guardar. Lo que hace en esta parte es crearnos un archivo de Excel, un archivo template o plantilla, con todo nuestro catálogo contable. Esto para poder asignar la agrupación y la naturaleza de las cuentas directamente en Excel. Le damos a abrir y como vemos nos muestra nuestro catálogo ya con la exportación. Entonces lo que tenemos que hacer es poner todos esos agrupadores en cada una de las cuentas. Para efectos de la demo, pues nada más vamos a utilizar las primeras filas, primeras cuentas. Para hacerlo de forma más rápida. Ok. Nuestro código de agrupador, como ya sabemos, tiene que estar dentro de un catálogo de códigos agrupadores que el SAT nos proporciona en lo que viene siendo en el anexo 24. Bueno, pues para llegar a esto, parte de las configuraciones de contabilidad electrónica es ese catálogo. Dicho catálogo ya lo tenemos previamente cargado en nuestra base de datos y lo único que tenemos que hacer es asignar en nuestro archivo de Excel cada uno de esos agrupadores. En este caso ya tengo yo unos previamente configurados. Por ejemplo, si pongo un código de agrupador que no existe y una naturaleza que no existe, que en este caso la naturaleza tiene que ser A o D, de acreedora o deudora. Si yo pusiera una cuenta X y lo guardo, cuando quiera yo actualizar mi catálogo, pues hay unas validaciones que me hace el add-on de contabilidad electrónica. Bueno, en la primera parte, como ya vimos, ya extrajimos nuestro plan de cuentas. La siguiente etapa sería actualizar ese plan de cuentas con las agrupaciones y naturalezas que ya le dimos a nuestro catálogo. Lo que hacemos es cargar el archivo que previamente guardamos. Ok, me falta aquí cerrarlo. Lo cerramos. Lo abrimos. Y lo que hace es que cuando yo selecciono mi archivo de Excel, lo lee y valida cada una de las cuentas de nuestro documento de Excel. Ok, aquí vemos que me cargó el plan de cuentas y aquí me dice de cada una de esas cuentas cuáles son válidas y cuáles no.
En este caso, tengo lo que es el agrupador que no existe, el 30.4, y el número 7, perdón, la naturaleza X, me dice que la naturaleza no existe. Tenemos dos opciones. La primera es irnos a nuestro archivo de Excel y modificarlo directamente aquí. ¿Sí? Lo guardamos y lo volvemos a cargar. ¿Sí? Ya nos cargó el archivo ahora sí. Y nos dice que todas nuestras cuentas son válidas. Pero ¿qué pasa cuando son, en este caso, pues eran pocas cuentas? Pero si son muchas cuentas, en lugar de hacerlo desde nuestro archivo de Excel, voy a hacer un ejercicio aquí. Pongo otra vez la cuenta incorrecta, otra agrupación, otra naturaleza incorrecta, guardo, cierro, voy a SAP, cargo el archivo y en lugar de irme a mi archivo de Excel, pues lo hago directamente desde la ventana donde tengo la actualización del plan de cuentas. Si quisiera darle a actualizar catálogo, no lo hace. ¿Por qué? Porque yo tengo que modificar, tengo que validar esa información que yo modifiqué. Entonces le damos validar información y lo que hace es validar todas esas modificaciones que yo hice. Por ejemplo, si cargo directamente el archivo de Excel y me dice que hay cuentas que no son válidas y le doy a actualizar catálogo, me dice que las cuentas tienen errores y que primero se deben corregir y validar la información. ¿Sí? Hacemos el proceso de corrección, validamos información y lo que hacemos ahora sí es actualizar catálogo. Se fijan en la parte de abajo me dice que las cuentas fueron actualizadas. Entonces, cada una de las cuentas que yo configuro me las actualiza en el catálogo contable de SAP. Bien, hasta aquí la parte de lo que es actualizar el plan de cuentas con los agrupadores y la naturaleza. La siguiente parte es la extracción de los XML. Para eso tenemos lo que es el menú generación de XMLs y tenemos hasta el momento el plan de cuentas y la balanza. Vamos a extraer el plan de cuentas que previamente actualizamos y si nos fijamos en nuestra ventana, lo único que nos muestra del catálogo contable son todas aquellas cuentas que tengan el código de agrupador y la naturaleza definidos, que fueron los que yo previamente configuré y actualicé en mi plan de cuentas. ¿Ok? Le damos generar XML y tal cual la información que nos muestra en la ventana nos la va a generar en el XML. De cuentas XML. Le damos guardar. Igualmente valida el plan de cuentas de nuevo antes de generar el XML. ¿Esto por qué? Bueno, porque nosotros podemos crear cuentas nuevas y directamente hacer la agrupación en nuestro catálogo contable. Entonces ponemos el código de agrupación y la naturaleza, pero por algún motivo lo pusimos mal directamente en SAP, no a través de la carga con el archivo de Excel. Por eso, previamente hace una validación antes de extraer el plan de cuentas en XML para cerciorarse que todas las cuentas que se están extrayendo sean válidas. Bien, aquí ya nos generó nuestro catálogo, nuestro plan de cuentas XML. Lo que hace es mostrarnos una vista previa del plan de cuentas.
Sabemos que visualmente un XML pues no es tan atractivo a la vista. Si nosotros nos vamos a ver nuestro plan de cuentas XML, aquí lo tenemos, pues a lo mejor en este caso son pocas cuentas, pero si tenemos un catálogo contable bastante extenso, revisarlas de una por una pues sería un tanto entretenido o complicado visualmente. Entonces por eso optamos por la opción de agregar un documento PDF, que es una vista previa tal cual del XML, pero ya en formato más entendible. Bien, entonces ya tenemos nuestra vista previa del plan de cuentas y tenemos nuestro XML de plan de cuentas que podemos ya enviar en cualquier momento al SAT. La siguiente fase sería la generación del XML de la balanza. Para eso tenemos esta otra opción que es XML balanza. En esta ventana lo que nos pide es el mes del que vamos a generar nuestra balanza. Esto vamos a generar de ejemplo cualquier mes. Y el periodo. Una vez que ponemos esos dos valores, le damos en consultar y nos va a generar una vista previa de lo que es las cuentas que va a extraer con sus saldos iniciales, cargos, abonos y saldos finales de todas esas cuentas que vamos a extraer. Entonces, la siguiente fase sería exportar nuestra balanza a XML. De igual manera nos pide guardar el archivo. Ponemos el nombre, le damos guardar. Y al igual que lo hizo en el plan de cuentas, nos muestra una vista previa de la balanza con todas las cuentas que se extrajeron en el XML con sus saldos iniciales, el debe, el haber y el saldo final. Tal cual es una previsualización del XML, pero en un formato más entendible para la persona que se encargue de revisar esa información. Si nos vamos a nuestro documento XML y lo vemos tal cual, bueno, pues vamos a ver aquí todas nuestras cuentas que fueron exportadas en la balanza. Ahora bien, como sabemos, el SAT también nos está solicitando lo que es el XML de las pólizas. Bueno, en esta etapa aún no se libera la versión que genera el XML de las pólizas porque aún no se cuenta tal cual con un validador que el SAT proporcione para validar dichos archivos. Sin embargo, aunado a eso, ya tenemos prevista cierta configuración que necesitamos hacer para poder generar nuestro archivo de lo que son las pólizas. Para ello, una de las cosas que tenemos que hacer es asociar lo que son nuestros bancos que tengamos capturados en SAP con los códigos de los bancos que el SAP nos requiere. El SAP tiene un catálogo de códigos para cada uno de los bancos. Para eso nosotros nos vamos a ir a lo que es gestión, definiciones, gestión de bancos y cuentas de banco propio. En esta ventana contamos con ciertos campos. Si nos vamos hasta el final, el último campo dice código banco SAT. Lo que vamos a hacer nosotros es asociar cada una de esas cuentas de los bancos con el banco que le corresponde. Aquí nos despliega toda una lista de los bancos en base al catálogo que el mismo SAT nos provee. Le vamos a poner, por ejemplo, Banamex. Teca.
Walmart, por ejemplo. Y una vez que agrupamos o que indicamos el código del banco del SAT al que corresponde cada una de estas cuentas, le damos a actualizar y ahí quedan asociados nuestros códigos de bancos del SAT con nuestros códigos de bancos internos. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí la parte de contabilidad electrónica y es lo que hasta el momento se ha liberado de lo que es contabilidad electrónica. Posteriormente se estará liberando la versión que ya incluye toda la generación del XML de pólizas, donde se incluye también algunas herramientas necesarias para poder generar adecuadamente los XML de las pólizas que el SAT nos requiere y con toda esa información que viene también en ese archivo. Sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención.